¿Cuáles son los desafíos de una familia monoparental? De acuerdo con las investigadoras Otilia, Emilda y Bema Lovnitz, la monoparentalidad se ha convertido en una realidad cada vez más común en el mundo debido al aumento de divorcios, separaciones, nacimientos fuera del matrimonio y procesos migratorios. Actualmente, millones de niños crecen en hogares encabezados por un solo progenitor, una situación que implica importantes desafíos económicos, emocionales y sociales. La investigación, publicada en la International Journal of Research and Innovation in Social Science, señala que las familias monoparentales representan más del 13% de los hogares a nivel global, con una alta presencia en países como Estados Unidos. Sin embargo, en regiones del África subsahariana, esta realidad suele ser aún más compleja debido a factores como la pobreza, el VIH-Sida y la falta de acceso a servicios básicos. El estudio destaca especialmente el caso de Zimbabue y del distrito rural de Mutoko, donde muchas madres y padres solteros enfrentan dificultades para ofrecer educación, alimentación, atención médica y estabilidad emocional a sus hijos. A pesar de ello, el apoyo de la familia extendida y de la comunidad ha sido fundamental para ayudar a muchas familias a salir adelante. Asimismo, la investigación explica que aunque la monoparentalidad pueda generar retos importantes para el desarrollo infantil y la estabilidad económica, también ha impulsado nuevas formas de resiliencia, adaptación y apoyo comunitario. Finalmente, las autoras invitan a comprender que las familias monoparentales forman parte de una transformación social global y que necesitan mayor apoyo, inclusión y oportunidades para garantizar el bienestar y el futuro de sus hijos. Amigos de Para Padres, y de esta forma damos inicio al contenido del programa en el día de hoy, precisamente hablando de los desafíos que implica la crianza en una familia monoparental, de cuáles herramientas necesitan los padres para poder criar con respeto, amor, estabilidad y, tal como explicaba este estudio, con resiliencia. Y para hablar de este tema contamos en el día de hoy con la presencia de Altagracia María Concepción, quien es terapeuta familiar, de parejas y sexual, además experta en el manejo de duelos y conflictos. Hablar de familias monoparentales es hablar de un tema, lamentablemente, que está en actualidad por las diversas situaciones que esto conlleva y genera. También en nuestro programa en el día de hoy, en el modo parentalón, estaremos compartiendo con ustedes 5 consejos básicos que les pueden ayudar a las familias monoparentales a enfrentar estos desafíos y de qué forma usted puede establecer dichas rutinas con sus hijos que les permita tener una crianza amorosa y saludable. También en nuestro segmento de consulta al experto contamos con el abogado y escritor Samuel Villanueva, hablándonos también de estos temas a la hora de que ya hay que elegir una guarda y custodia en un proceso de separación. Y en nuestro Explora y Aprende aprenderemos a cómo cuidar la piel de nuestros niños con la dermatóloga Carolyn Rodríguez. Esto es parte de lo que ustedes disfrutarán del contenido del día de hoy en Para Padres. Les invitamos a que se queden ahí porque, como siempre, tenemos mucho más. Amigos de Para Padres, definitivamente las familias monoparentales representan muchos desafíos, pero también engendra la fortaleza de aquellos que deciden tomar la responsabilidad de la crianza de sus hijos en soledad. Aquí en modo parentalón queremos compartirte pues algunos consejitos que te pueden servir para poder manejar dicha situación en casa con muchísimo amor y, por supuesto, mantener una armonía dentro de tu hogar.
Establezca rutinas claras. Las rutinas brindan seguridad y estabilidad a los hijos. Horarios para dormir, estudiar y compartir en familia ayudan a crear orden y tranquilidad en el hogar. No tenga miedo de pedir ayuda. Criar solo no significa hacerlo todo sin apoyo. Familiares, amigos, maestros o especialistas pueden convertirse en una red importante de acompañamiento. Priorice la comunicación emocional con sus hijos. Permita que sus hijos expresen lo que sienten y valide sus emociones. Escuchar con atención fortalece la confianza y el vínculo familiar. También es importante evitar cargar a los hijos con problemas que solo le pertenecen a los adultos. Aunque los hijos puedan notar las dificultades, es importante protegerlos de conflictos, discusiones o preocupaciones que no les corresponden. Reconozca sus propios esfuerzos. Muchas veces los padres monoparentales son muy exigentes consigo mismos. Valorar cada avance y reconocer el trabajo diario también forma parte del bienestar familiar. Así es, amigos, porque no existe una familia perfecta. Lo que sí existe son padres comprometidos que siempre tratan de darle lo mejor a sus hijos. La entrega, la dedicación, la manera en que nos comprometemos en su crianza es lo que nos va a permitir criar seres humanos íntegros, completos, amables y sobre todo que hayan sentido ese compromiso y ese enorme amor puesto en su crianza, no importan si están solamente con mamá o papá. Así que quédese ahí porque nosotros vamos a continuar con este tema tan interesante y tan actual en una conversación que tendremos con Altagracia María Concepción, quien es terapeuta familiar, hablando precisamente de la crianza en familias monoparentales. Cuáles son los desafíos, cuáles son las fortalezas y cuáles son las herramientas que debemos utilizar para educar. No se nos mueva. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Hoy hablando de un tema tan importante como es la crianza en las familias monoparentales. ¿Cuáles son los desafíos y qué herramientas podemos utilizar para educar? Tal como prometimos, en el día de hoy nos acompaña Altagracia María Concepción. Altagracia es terapeuta familiar, sexual y de parejas. Además, también es experta en manejo de duelos y conflictos. Altagracia, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme a este maravilloso programa para padres. Yo creo que es un programa que no solo en esta emisora debe estar, en este canal, sino en muchos canales orientando a padres. Y este tema me parece tan interesante porque hay temas que no se abordan y es un tema que afecta a muchas familias y no nos damos cuenta que es necesario tener herramientas, tener recursos para seguir adelante con unos hijos que unos padres crían solos. Yo creo que es un tema extraordinario para abordarlo. Cuando hablamos de una familia monoparental, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a aclarar la definición y sobre todo, ¿cuál es la razón por la que se origina este tipo de familia? Primero, una familia monoparental es aquella que tiene un solo padre. Un solo padre cría a sus hijos o a hijos o adoptados también, porque hay veces que hay niños que se quedan con un solo padre. Yo conozco algunas familias que se han quedado solos con hijos de otras personas, o sea, que lo han adoptado. Las causas son diversas. La primera puede ser un divorcio que no se esperaba,
o puede ser un abandono, un padre que se va o una madre que se va, no aguanta la situación y se va. Puede ser la muerte de uno de los dos. Puede ser que alguno de los padres emigre a otro país y la madre o el padre se queda aquí con los hijos. O sea, hay varias situaciones que tienen que ver con una situación cultural, puede ser una situación legal, puede ser una situación de alguna catástrofe, por ejemplo, el caso del tema de Yesé, que dejó a muchos niños huérfanos y hay padres de eso que están criando a sus hijos solos. O sea, hay muchas causas, pero estas son las principales. ¿Cuáles son los desafíos emocionales que enfrentan las familias monoparentales? Estas familias tienen muchos desafíos. La primera es económica. Imagínate que un padre se queda solo y, por ejemplo, en el caso de la mujer, que es la mayoría, que está cuidando a sus hijos, se queda sin trabajo, no tiene recursos. Eso es uno de los primeros desafíos. ¿Cómo conseguir que estos niños tengan que comer, vayan a la escuela, tengan un hogar? Eso es un gran reto para un padre que tiene que atender a trabajos, buscar o puede tener varios empleos como el pluriempleo y no tiene tiempo para dedicárselo a sus hijos. Para un padre responsable eso es muy doloroso, tener que salir y dejar a sus hijos a expensas, qué sé yo, de un vecino, de un familiar, o dejarlos solos. Hay muchos padres que tienen que dejar a sus hijos solos o con lo más grande, o decirle, miren, ahí hay algo, y decirle al vecino que él se lo cuide. Que le eche un ojo, como que le eche decimos un aquí. ojo. Otro desafío es el no tener tiempo para él o para ella. Es decir, yo me tengo que abandonar para cuidar a mis hijos. No tengo tiempo para mí porque tengo que darle de comer, tengo que cuidarle. Imagínate con uno, o con dos, o con tres. Conozco de familias que tienen hasta 5 niños que tienen que salir a trabajar y el más grande de 10 tiene que cuidar a los otros, ir a la escuela y venir a ayudar a los otros. O sea, este niño se convierte se parentaliza. ¿Qué quiere decir? Un hijo parental, que es el que sustituye a papá o a mamá para cuidar a sus hermanitos. Ese es un gran desafío. El otro desafío es tener que abandonar sus sueños. Si este padre tenía sueño de viajar, tener una casa, tener una carrera, estaba estudiando, no, tiene que abandonar muchas cosas. Si es un padre responsable, va a tener que tener opciones, tomar decisiones importantes en su vida para poder criar a sus hijos. Hay padres de estos que, si son muy responsables, van a abandonar sus sueños para sus hijos, aunque tengan que retomarlo más adelante. Claro. A veces incluso el duelo de esa familia soñada, sí, en muchas ocasiones, porque no creo que para todo el mundo sea una elección tener una familia monoparental. Sí, sí. Otro reto que me gustaría mencionarlo es tener que vivir esa persona con el duelo, a propósito de duelo, tener que vivir con el duelo del abandono, de tener que criar a sus hijos, enseñarle valores, tener con la rabia que tiene de ese duelo, tener que no decirle a sus hijos cosas negativas de su padre, o tener que echar hacia adelante y poder mantener unas emociones que le permitan a él no afectar a sus hijos. O sea, es un reto muy grande para un padre. Son muchas cosas que tiene que abordar para él poder criar a esos hijos dentro de unos valores, si son cristianos, en unos valores cristianos, morales. Tiene que tener una inteligencia moral altísima. Y emocional y también. Emocional. Altagracia, hablamos de los desafíos que enfrentan esos padres, pero los niños también enfrentan muchos desafíos en estas familias monoparentales. Tú mencionabas el caso del niño que es más grandecito, que le toca cuidar a los hermanitos más pequeños, y he escuchado de casos que niños o personas que han vivido esta situación
luego no quieren ellos formar familia porque Sí. fueron agobiados durante una etapa en la que ellos también eran niños y no tuvieron la oportunidad de vivir esa niñez como tal porque asumieron responsabilidades a muy temprana edad. Sí, es muy duro, sobre todo para el niño, saber que su mundo que se había creado, como la zapata, donde él se siente seguro, se le quita como esa zapata. Y él siente la inseguridad de no tener a papá o a mamá ahí. Y es lidiar como con ese dolor, con esas emociones del niño, que el padre también tiene que enfrentar. O sea, el niño tiene que sufrir el abandono de papá porque lo sufren. El niño se La siente abandonado. ausencia, el vacío. El vacío de papá es tener que hacer esto que tú dices. Por ejemplo, no está papá, pero yo me tengo que, en una casa donde yo estoy solo, tengo que aplicar mis propias disciplinas, mis propios límites, mis propios recursos para yo sobrevivir. Por eso en esta época de la tecnología, de los dispositivos, el niño está a expensa de los dispositivos. Son los dispositivos que los guían. O, en el peor de los casos, o quizá el mejor de los casos, cuando hay una persona que los cuida, que no tiene quizás la característica que debe tener la persona para criar a sus hijos. O sea, es de verdad un reto muy grande para los niños y para los padres. Y sobre todo para esos padres que quieren dar lo mejor. Porque hay padres también, porque si decimos una cosa, decimos la otra. Hay padres también que son negligentes, que lo abandonan. O sea, viven con ellos solos, pero lo abandonan y no se ocupan de ellos. Se ocupan del trabajo, de buscarle la comida, pero se olvidan que hay un niño que tiene un sentimiento, que sufre, que necesita ese padre, pero también es como criar al niño, si falta la madre, que aunque la madre esté ausente, esté presente. Tienen esa sensación de vacío quizás emocional, tienen una presencia física, pero un padre que está emocionalmente ausente. Sí. Cuando regresemos de la pausa, yo quiero que tú me respondas, ¿cuáles son los errores más comunes que suelen cometer los padres en las familias monoparentales? Ya dijimos uno, pero yo estoy segura de que hay muchos Muchos, más, muchos muchos más. más. Sí. Nosotros vamos a continuar esta interesante conversación con Altagracia María Concepción, hablando de las familias monoparentales aquí en Para Padres. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con la terapeuta familiar, sexual y de parejas, Altagracia María Concepción, sobre las familias monoparentales. Altagracia, antes de irnos a la pausa, dejamos una pregunta abierta. Y es que, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los padres en las familias monoparentales? Miren, un error que a mí me gustaría que lo tomen en cuenta mucho, y es cuando los padres se separan, no importa, se separan o se murió, hay un duelo, es hablar mal del otro padre. Usted tiene que crear una imagen positiva de ese padre. ¿Por qué? Porque ese padre posibilitó la vida de ese niño. Y aunque haya tenido todos los errores del mundo, es su papá o es su mamá. Y cuando usted hace eso, usted lo que hace es que daña esa imagen de ese niño que pueda tener, porque eso lo ayuda a él a ser un niño excelente, o sea, a pensar bien, tanto de su mamá como de su papá. Pero cuando un padre habla mal del otro papá, el niño toma la imagen de los dos, la imagen negativa de los dos, y eso los papás no lo saben. Es su papá. O sea, nosotros tenemos que honrar a los padres. Y nosotros, las madres y los padres, somos los que le enseñamos a los hijos a honrar, a tener esa honra con papá y con mamá.
porque es importante que aprendamos a crear una imagen. Para usted es la persona más mala del mundo, pero para ese niño que es su papá, que lo quiere, que lo adora, esa imagen que usted pueda crear ahí, por más que usted haga, usted puede destruir esa imagen, pero a la larga el niño se va a dar cuenta que es su papá. Otro error es usar al niño como chivo expiatorio cuando hay divorcio, cuando hay pleito en familia, cuando hay discusiones. Tomarlo como chivo expiatorio al niño. Si el niño está en el medio y él es que recibe todos los balazos que se tiran entre ellos, lo recibe el niño. Y eso crea un ser humano sin sentimiento, dentro de un pleito. Y ustedes ven que hay niños a la larga que viven tomando alcohol o se sumergen en sustancias para poder sobrevivir porque no aguantaron como todo ese tiroteo. Es como que tú en el oeste, tú estás en el medio y cada quien. Entonces toman al niño como ese escudo para defenderse. Y entonces el niño ni está allá ni está aquí. Entonces él no sabe a dónde pertenece. Se le crea un sentido de no pertenencia a ningún lugar. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, sobre todo porque los niños son esponjitas. Sí. Y aunque no estemos diciendo quizás nada en contra, muchas ocasiones con nuestras actitudes vamos sembrando ese tipo de conductas y les afecta en casos extremos como tú mencionabas, que pueden derivar en abuso de sustancias, de alcohol, pero también lacera la autoestima del niño. La forma en la que ellos crecen, la imagen que forman de sí mismos, está compuesta tanto de papá como de mamá. Y de ahí la importancia de no involucrarlos en estos conflictos, que al final son conflictos de personas adultas que tienen que saber manejarlas, les guste o no. Pero hay muchas formas en las que nosotros los padres nos comportamos a la hora de manejar este tipo de situaciones. O sea, nos vemos en un divorcio, una separación, una pérdida. Nos quedamos nosotros como la única fuente de nuestros hijos, de soporte de nuestros hijos. ¿Qué hacemos para fomentar en ellos un buen cuidado, un amor sano, una buena autoestima? ¿Cómo les hacemos llegar ese sentimiento de que, mira, es verdad, solamente estamos nosotros, pero dentro de lo que yo puedo, voy a darte el amor que tú necesitas, el cuidado que tú necesitas, porque es lo que hay. En ocasiones no hay de otra, como cuando fallece, por ejemplo, uno de los progenitores. Sí, mira, es importante tomar en cuenta varios elementos. Ese que tú dices, el amor, pero demostración de amor verdadero, de que el niño sienta que tú lo amas y que él no se siente abandonado. Porque el niño se siente abandonado por uno de los padres. Entonces, ese amor que tú le da seguridad. Porque él, antes de que se fuera papá o mamá, él tenía una seguridad. Tú tienes que mantener esa seguridad con el amor, con el respeto que tú le tienes a ese niño y el respeto que tú tienes en el sistema familiar. El sistema familiar tiene que mantener ese equilibrio en ese amor, en esa responsabilidad de decir, sí, yo estoy aquí para ti. Y aunque papá o mamá se hayan ido, tú tienes un lugar seguro, que esta es tu hogar y que él sienta que pertenece a ese lugar, que tenga un lugar seguro para él. Otro detalle es incentivarlo al niño, motivarlo, decirle las cosas que están bien, decirle que él hace las cosas bien, cuando lo hace bien y cuando haya que llamarle la atención, pero con respeto. No sabemos respetar a veces a los niños. El respeto, ¿sabe dónde comienza? Es en nosotros los padres, no es en ellos. Soy yo que tengo que respetarlo a él primero antes de que él comience a respetar a papá, a mamá y a los adultos que están ahí al lado. Entonces, otro detalle es esa dedicación de tiempo.
Dedíquele aunque sea media hora al día, pregúntale cómo te sientes, cómo tú estás. Que él sienta que aunque solo tiene a mamá o a papá solo en casa, él sienta que es importante para ti porque tú le estás dedicando un tiempo para él. Hay algo importante que se da en el sistema familiar como terapeuta familiar hay una relación entre papá e hijo que es única, entre mamá e hija que es única, entre los hermanos que es única. Y en esas relaciones, por lo general, uno no debe meterse porque es una relación tan hermosa, esa relación filial entre hermanos, esa relación parental entre papá e hijo, que hay que mantenerla. Si se destruyó ya, si no existe la relación conyugal, que no hay una relación entre papá y mamá, vamos a mantener la relación que hay entre hermanos y fomentar ese amor entre hermanos. Porque a veces, ¿qué hacemos? Que destruimos esa relación entre hermanos. Hay triangulaciones, triangulamos. Y a veces, aunque papá esté ausente, triangulamos. Y si papá está muerto, a veces tenemos un fantasma dentro de la casa. Porque papá existe aunque no esté. Está muerto, pero está dentro. Y mamá recurre al papá muerto como, mira, tu papá hacía tal cosa. Sino, ya yo estoy aquí y yo soy la autoridad aquí. Pero vamos a negociar. Con los niños se negocia. Se negocia. A veces somos muy autoritarios con los niños. Cuando tú negocias con un niño, tú haces buenas cosas. Para poder establecer límites claros, por ejemplo, tú recomiendas utilizar esa estrategia de la negociación. Sí, eso es una buena estrategia, pero para marcar límites hay muchos elementos y puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero es que tú tienes que conocer bien a tu hijo. Hay padres que no conocen a sus hijos, no saben qué le gusta, ni el color que le gusta, ni el mejor amigo de él, ni conocen los amiguitos. Yo recomiendo que los padres conozcan a los amiguitos de los chicos o de sus hijos, porque no lo conocen. Que si, por ejemplo, él tiene su habitación, yo tocar para entrar a la habitación, puedo pasar a tu habitación. Y eso no está mal. Tú estás marcando límites. Es que si llega un amiguito y te dice a ti, ¿puedo coger ese juguete? No, ese juguete no es mío, ese juguete es de fulano, pídele permiso a él. Si él te da el permiso, yo lo hago. Tú estás respetando a ese niño, te estás respetando su juguete, estás respetando su habitación y tú estás poniendo límites. Yo estoy poniendo ejemplos sencillos, pero hay muchas cosas donde tú puedes poner límites. Y eso es parte, Altagracia, de lo que es estas situaciones que se generan cuando nosotros tenemos una familia monoparental, una familia donde la autoridad es mamá, pero mamá también es el amor, mamá es la ternura. O sea, hay muchas personas que dicen que se están ocupando dos roles, cosa que yo realmente no creo y me gustaría que tú aclararas, porque definitivamente cada uno ocupa el lugar en la vida de nuestros hijos. Papá no puede ocupar el lugar de mamá, ni mamá puede ocupar el lugar de papá. No, eso es así. Pero cuando hay un abandono, que no, papá desaparece, es importante que el niño vea una figura masculina como referente. Y lo va a ver, lo puede ver en un tío. Por eso es importante las redes. Cuando una mamá se queda sola, un papá, tiene que buscar redes en su familia, ayuda, que le permita al niño tener otros elementos que interactúan y que no vea solo a mamá, porque mamá o papá están muy cargados. Entonces tienen que buscar esas redes que le permitan a él mantenerse conectado. Pero si papá existe y hay una relación entre papá y mamá de amistad que se recomienda, si ustedes ya no son pareja, por lo menos sean el padre y la madre de ese niño y tienen que tener una relación adecuada para que él vea a un papá, aunque no esté con mamá, pero un papá que lo cuida, que está presente, que está ahí
Y ponerse de acuerdo, por supuesto, en la disciplina, porque a veces si están separados, cuando el niño va a la casa del papá, tiene una regla, y cuando va a la casa de la mamá, tiene otra regla. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo. Mira, en casa hacemos esto de esta manera. Yo te pido que por favor llevemos lo mismo para que el niño no tenga que esté como con la cabeza dando vueltas. Claro. Ni que, ¿y qué es lo que voy a hacer? Papá me dice una cosa y mamá me dice otra. Entonces, ¿qué hacer con eso? Ahí también tú pones límite. Ahí tú pones disciplina. Cuando tú te pones de acuerdo con el papá o la mamá. A veces hay padres que tú los citas y él dice una cosa y él ya dice otra. No, porque yo hago esto. No, espérese, papá y mamá tienen que ponerse de acuerdo con la disciplina de este niño. ¿Por qué? Porque él va a querer, si él no obedece a este, ni este se pone de acuerdo, ¿quién va a hacer la regla? Él mismo va a hacer su regla y va a decir, no, como ellos no se ponen de acuerdo, yo voy a hacer mi propia regla. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque entonces, si pasa eso, el niño se le va a ir de la mano. Claro, vemos entonces que el niño establece conductas que son admitidas en casa de uno, pero que van en contra de las reglas en casa de otro. Sí. Entonces eso le genera mucha confusión. Es una confusión increíble y yo lo veo en terapia con las familias. Lo veo en terapia cuando un niño no hace lo que tiene que hacer. O sea, si mamá es la que tiene el niño en casa, la regla la pone mamá. Ahora, si es el padre que tiene el niño en casa, que tiene la custodia del niño, pues papá pone la regla en casa y mamá la sigue, o al revés. Pero cuando hay reglas diferentes, en casas diferentes, eso es un caos. De verdad que sí, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Porque otro error que me gustaría decir es cuando sobreprotegemos a los niños porque papá no está, hay que añoñarlo y sobreprotegerlo y no haga esto. No, hay que enseñarlo a ser resiliente, a que el niño comience a hacer cosas por él mismo, guiado por mamá, para que él aprenda a ser un adulto responsable. O sea, el hecho de que papá se haya ido o mamá se haya ido no quiere decir que tú tienes que hacer lo mismo, porque tú lo puedes hacer diferente, podemos hacerlo diferente a como lo estábamos haciendo. Y si papá y mamá no están juntos, y eso hay que explicárselo a los niños, ¿por qué no están juntos? Al día de hoy yo atiendo adultos y hay adultos que tú le preguntas, ¿y por qué tu mamá y tus papás se separaron cuando tú tenías tantos años? Todavía no saben. Todavía no saben. Realmente es un tema, Altagracia, que tiene mucha tela de dónde cortar. Así es algo que necesitaríamos mucho más tiempo para poder ahondar a profundidad realmente de cuáles son las distintas situaciones que se vive en una crianza monoparental. Lamentablemente nosotros no tenemos más tiempo, pero sí queremos agradecerte que te hayas tomado este tiempecito para poder conversar con nosotros sobre la importancia de tener una crianza positiva, de utilizar herramientas adecuadas a la hora de criar a nuestros hijos, no importa cuál sea el tipo de familia que tengamos. Gracias, Altagracia, por haber Gracias venido. a ustedes por invitarme. Y a ustedes, amigos, les invitamos a que se queden ahí porque nosotros aquí en Para Padres continuamos con mucho más de nuestro contenido. No se nos vayan. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Hemos estado hablando de la crianza en las familias monoparentales. Y este tipo de crianza se genera por diversas situaciones, como puede ser un proceso legal en el caso de una separación o divorcio. Por eso, en nuestra consulta al experto del día de hoy, contamos con la presencia de Samuel Villanueva, quien es abogado y escritor, y nos estará dando orientaciones adecuadas de cómo podemos manejar estos procesos legales. Así que nuestra pregunta para Samuel en el día de hoy es: ¿cómo determinamos legalmente
qué es lo más conveniente para la estabilidad y el bienestar emocional de nuestros hijos. La guarda y custodia de los hijos es un tema de gran relevancia que afecta profundamente a las parejas. Desde el momento en que se produce una separación o divorcio entre parejas, surge la preocupación natural por el futuro y la crianza de los niños. ¿Quién será el responsable del cuidado diario? Cuando hablamos de guarda y custodia, nos referimos a ese cuidado físico diario y la asistencia de los hijos menores de edad por parte de los padres, uno de ellos o una tercera persona. Después de una separación o divorcio de los progenitores o por abuso o abandono del niño, niña o adolescente, la naturaleza de la guardia es la protección integral del menor. El marco legal de la guarda y custodia lo encontramos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley 136-03, que es el Código del Menor a partir del artículo 82. En todo este engranaje legal prevalece lo que se llama el interés superior del niño, que es un principio fundamental y obligatorio que manda a priorizar el bienestar físico, psicológico y social de los menores por encima de cualquier otro interés. En la guarda y custodia no se va a complacer los deseos o sentimientos de los padres, sino lo que le convenga al menor. Ahora bien, se conocen tres tipos de guarda. La guarda unilateral, otorgada a uno de los progenitores, al padre o la madre del menor, que es la más común. Guarda compartida. Ambos progenitores se turnan la responsabilidad. Por ejemplo, en un año, el menor vive 6 meses con la madre y 6 meses, los siguientes 6 meses con el padre. Tercer lugar, guarda por terceros, es aquella otorgada a un familiar o tutor cuando los padres no son aptos. En estos tres tipos de guarda converge algo en común, y es que ambos deben tener un régimen de visita para el padre no custodio. El proceso que actualmente en la República Dominicana se utiliza para la guarda y custodia, si los padres divorciados, separados, no logran un acuerdo amigable sobre la guarda de los hijos, viene primero lo que se llama una fase de conciliación. Ahí es obligatorio entonces acudir al Ministerio Público o la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes más cercana al domicilio del menor. Luego, en segundo lugar, viene la demanda. Si no hay acuerdo, claro, viene una demanda, se firma un acta de no acuerdo en la Fiscalía y se deposita ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes correspondiente, el cual emite la sentencia de guarda y custodia. En tercer lugar del proceso tenemos la homologación. Los acuerdos amigables, cuando las parejas se ponen de acuerdo, entonces deben ser ratificados por un juez para tener efecto legal. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios para la decisión judicial? ¿Qué evalúa el juez para otorgar la guarda y custodia? Bueno, estabilidad emocional, rutinas saludables y ambiente seguro. Esto siempre lo analiza el juez en compañía de una trabajadora social y un psicólogo designado para estos fines. También el juez evalúa la edad del menor, aunque la ley del divorcio establece que los menores de 4 años deben vivir con la madre, pero si es ya un adolescente maduro, este puede opinar sobre con cuál de los padres desea o le gustaría vivir. También que evalúa la relación afectiva con cada progenitor. También, además, la capacidad de garantizar la educación y salud. Aquí no se basa en el género o el nivel económico de los padres o la tercera persona, sino quien garantiza el crecimiento integral del menor en ambiente seguro e idóneo para su desarrollo. De esta definición de guarda y custodia podemos extraer ciertas características y consecuencias. La primera de ellas es que para que se proceda a la demanda en guarda debe existir una separación o divorcio entre los padres, que uno de estos le ocurra un evento que le impida continuar con el cuidado de ese menor, o que ambos padres también incumplan las obligaciones que dispone la norma o vulnere la integridad y seguridad del menor. Por otro lado, podemos diferenciar el carácter de temporalidad de la guarda que dispone la norma, por lo que la sentencia que ordena la guarda puede ser modificada, por lo que también la norma establece que la guarda
puede ser revocada en cualquier momento. Esto es sumamente provisional si se demuestra o determina que las circunstancias que dieron origen a la decisión del juez variaron en perjuicio o en beneficio del menor. Agradecemos a nuestro abogado y consultor en consulta al experto del día de hoy, Samuel Villanueva, por estas valiosas orientaciones de cómo debemos manejarnos si estamos ante un proceso legal de guarda y custodia. Les invitamos a que se queden ahí porque nosotros continuamos con más del contenido de Para Padres tras una breve pausa. No se muevan. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con más de nuestro contenido. Hemos estado hablando en el día de hoy de la crianza monoparental, cuáles son los desafíos y por supuesto qué herramientas necesitamos para que nuestros hijos, a pesar de que estén en una familia monoparental, puedan criarse de una forma segura, con una autoestima sana y sobre todo sintiéndose amados. Dentro de los segmentos que tenemos aquí para todos ustedes y que nos encanta compartirles, es el segmento Explora y Aprende. ¿Qué debemos aprender en el día de hoy? Pues nada más y nada menos de cómo cuidar la piel de nuestros pequeños. ¿Cuál es la importancia de utilizar desde temprano el filtro solar? Así que nuestra querida doctora dermatóloga Carolyn Rodríguez nos estará dando tips de cómo hacerlo adecuadamente. ¿Sabías que la gran parte del daño solar acumulado en la vida ocurre antes de los 18 años? Por eso, proteger la piel de nuestros hijos no es algo estético, es salud a largo plazo. La piel de los niños es más delicada y sensible a los rayos ultravioleta. La exposición excesiva al sol sin protección puede causar quemaduras, manchas y aumentar el riesgo de cáncer de piel en la adultez. ¿Qué debemos hacer como padres? Aplicar protector solar con factor de protección de 50 o más, reaplicarlo cada 2 horas o cada 1 hora si el niño está expuesto a piscinas o playas, usar sombreros de ala ancha y ropa con protección solar y evitar la exposición directa entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. Y algo muy importante, en bebés menores de 6 meses, evitar la exposición solar directa, ya que en estos no podemos aplicar protector solar. Proteger la piel hoy es regalar salud para el mañana. Y recuerda que enseñarle a tu hijo a protegerse del sol es un hábito que le va a acompañar toda la vida. Gracias a nuestra dermatóloga Carolyn Rodríguez por estos importantes consejos que hemos compartido con todos ustedes. Recuerden, es importante empezar a cuidar nuestra piel desde pequeñitos y cuál es la mejor manera de hacerlo con sus hijos. Y nosotros ya hemos llegado pues casi a la parte final de Para Padres. Hemos tenido un programa muy interesante hablando sobre un tema que definitivamente está en el tópico actualmente y son las familias monoparentales, los desafíos que enfrentan la crianza de un hijo en soledad, bien sea solamente con su madre o con su padre. Darles herramientas a ustedes para que puedan hacerlo de una manera eficaz, segura, con amor. Compartimos consejos que ustedes pueden utilizar en casa con sus hijos en nuestro modo parental on. También qué hacer en caso de que estemos ante una situación legal de guarda y custodia. En nuestra consulta al experto estuvimos viendo qué hacer con el abogado y escritor Samuel Villanueva. También conversamos de una forma muy llana y muy interesante con la terapeuta familiar, sexual y de parejas
Altagracia María Concepción. Altagracia nos estuvo hablando de las familias monoparentales, de por qué se dan este tipo de familias, de qué forma debemos nosotros manejarnos ante estas distintos desafíos y distintas situaciones en los que se ven envueltos este tipo de familia y de qué manera tratar de afectar lo menos posible la vida de nuestros hijos. También estuvimos viendo en nuestro segmento de Explora y Aprende cómo cuidar la piel del bebé utilizando filtros solares. Para nosotros es un placer que usted siempre esté con nosotros en esta cita que tenemos cada martes a las 9 por EduMás. Pero por supuesto, extenderles la invitación a que se reencuentren con nosotros en una próxima entrega de Para Padres y que continúen disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.